La federación nace precisamente en Moral de Calatrava hace 5 años, un 9 de octubre, donde las federaciones provinciales de varias provincias nos reunimos aquí para darle formación y formalidad a una federación que recogiera las distintas asociaciones provinciales. Desde entonces, la federación y las asociaciones provinciales han realizado multitud de actividades en beneficio y al servicio de los mayores. Actividades siempre buscando el mejorar las condiciones de vida de un segmento tan importante de la población, que supera el 20% de toda la población española, y que necesita, por razones de edad, cuidados, atención, respeto y consideración por parte de la sociedad misma, sobre todo de los políticos. Bueno, estamos aquí hoy celebrando las segundas jornadas, las primeras se hicieron el año pasado, jornadas contra el maltrato a los mayores. El maltrato a los mayores es una lacra que sufre la sociedad, que sufren los mayores, que normalmente se sufre en silencio y que además es silenciado. Entonces, lo que pretendemos en estas jornadas es dar visibilidad a que esto ocurre y poner los medios necesarios y exigir los medios necesarios a aquellos que los tienen para que esta lacra primero se visualice y después se le dé solución. Y en ello estamos. Este es el segundo año y muy bien. Es un placer estar aquí en Moral de Calatrava. Los moraleños nos reciben muy bien y agradecerle pues al señor alcalde la atención que siempre nos han dispensado, y esperemos pues volver a repetir y venir en años sucesivos. AGIPE, Federación, y AGIPE Asociaciones seguirá peleando por y para los mayores en su beneficio para intentar mejorar las condiciones de vida mientras el cuerpo nos aguante, y esperamos que detrás de nosotros vendrán otros que sigan empujando y sigan pues diciéndole a la sociedad que los mayores, quiénes son los mayores, qué han hecho los mayores que representan y qué les deben los mayores, la sociedad a estos mayores. Y bueno, eso es todo. Repito, un placer estar en Moral de Calatrava. Nosotros lo que queremos reivindicar es una lucha por el mantenimiento de las pensiones. Este año hemos dedicado estas jornadas para el maltrato que reciben las personas mayores con el tema de las pensiones. ¿Por qué? Porque todos los grupos políticos, da igual de un signo que de otro, están que si viene el otro te la quita, que no te la van a subir, que no tal. Y nosotros queremos quitar eso. Queremos reivindicar que las pensiones están protegidas por la Constitución y hay que protegerlas. Para cambiar la Constitución tenemos en cuenta que se necesitan 3/5 partes de la Cámara y va a ser difícil cambiarla. Que no tengan miedo a la gente, que no les van a quitar la pensión. ¿Qué pasa? También reivindicamos que hay muchas pensiones que están por debajo del índice de pobreza que existe. Queremos que se suban y queremos que lleguen por lo menos a vivir decentemente. Eso es lo que pretendemos, nada más. Hacemos estas jornadas, ¿por qué? Para que la gente vea y no tenga tanto miedo. Porque mucha gente tiene miedo por desconocimiento, pero que sepa lo que tiene derecho y lo que puede reivindicar. Es lo que pretendemos, nada más. Esta jornada de hoy, de este año, me toca dar la conferencia y el tema de hoy será el futuro de las pensiones en España. La conferencia tiene dos partes, que es la parte más técnica, y luego lo que hago es humanizar la conferencia para no complicar la vida, porque el tema es muy amplio y entonces esa es la función principal. La conferencia no es muy larga, pero sí es una conferencia que necesita unos detalles. Se verán cosas muy importantes y sobre todo la gran importancia que tiene que haya pensiones en España por parte de los mayores, lo que hicieron a partir sobre todo después de la guerra.
Bueno, para nosotros es fundamental, ¿no?, en nuestro proyecto, en nuestro programa de ejecución por parte del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Jaraíz de la Vera, pues la apuesta, ¿no?, por tener un municipio amigable con las personas mayores, el tratar de colaborar con ellos, tratar de ofrecerles toda ayuda, pero sobre todo esa colaboración, ¿no?, para que su día a día pues sea pues mucho más fácil, fundamental, para que sus labores pues sociosanitarias, pero en definitiva aquellas labores que en el día a día realizan pues puedan ser cercanas, puedan ser también relacionadas entre sí y por supuesto, ¿no?, que puedan encontrarse en un entorno seguro en su municipio, en Jaraíz de la Vera, y que puedan hacerlo pues de una manera feliz. Para nosotros eso es el mayor bienestar que puede sentir un jariceño que además lleva toda la vida viviendo en nuestro municipio, que al final también pues su ayuntamiento se preocupe por ello y en definitiva para nosotros las personas mayores tienen mucho que ver en nuestro proyecto, en nuestro programa de ejecución por parte del gobierno local. Encantado, ¿no?, de estar aquí en Moral de Calatrava y ser como alcalde, el anfitrión de estas segundas jornadas que organiza AGIPE aquí en Moral de Calatrava en contra del maltrato al mayor. Entonces, pues estas jornadas que tengo el gusto de presidir como anfitrión, pues también agradecer al pueblo de Jaraíz de la Vega y a la asociación AGIPE desarrollar aquí estas jornadas, a todos los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que están aquí en Moral de Calatrava y, como digo, pues estas jornadas sirven para dar visibilidad y concienciación sobre el maltrato al mayor y unas ponencias, unas conferencias que sin duda van a servir para poner en el punto de mira, en el centro del debate, pues las pensiones también de nuestros mayores, la digitalización, los problemas que tienen nuestros mayores y al fin y al cabo, pues como digo, poner el centro de atención en que nuestra tercera edad, nuestros mayores, por medio de esta asociación de AGIPE, pues que tengan esas mejoras en su vida normal y que la sociedad se conciencie del problema, ¿no?, y de poner las medidas, los instrumentos para luchar contra el maltrato al mayor. Esto de técnico en inteligencia corporativa es una disciplina relativamente nueva que empezó en Inglaterra hace unos años, bueno, hace ya bastantes años, y en España llevará unos 20 años, un poquito más. Soy de los 4 o 5 primeros de España y bueno, ahora lo tienen todos los bancos, tienen servicios de inteligencia. El otro es un máster de dirección de seguridad que hice en la Universidad Francisco de Vitoria y poco más. Pasa al siguiente, Roque. ¿Por qué hablar del futuro de las pensiones en una jornada de denunciar el maltrato a los mayores? Pues muy sencillo, pasa, Roque. Porque el mayor maltrato para los mayores es padecer la angustia de un futuro incierto sobre el que suele ser el único medio material de subsistencia, que son las pensiones. Con respecto a este asunto debemos aclarar ciertos conceptos. ¿Qué es una pensión? ¿Qué es un reservista? ¿Qué es la segunda actividad? ¿Qué es un jubilado? ¿Un pensionista? ¿Y de dónde vienen estos conceptos? Técnicamente definimos que una pensión es un abono de dinero que percibe un beneficiario de forma temporal o vitalicia por parte del Estado y según sus leyes, o por parte de una entidad privada según la norma acordada, que suele ser bancos, compañías de seguros y, como pone ahí, el banco, o sea, puede ser por la edad, por un pago único, el abono mensual o un cierto servicio acordado con el banco. Un reservista entre los militares y guardias civiles, que aquí hay alguna representación, es un paso a la reserva a una cierta edad, que él queda como disponible y en este tiempo, pues claro, cobra un sueldo, pero claro, pierde bastante dinero y no recupera ya hasta que llega a los 65 años. Esto suele ocurrir a los 58, 60 según el cargo. Roque. Lo mismo ocurre en la Policía Nacional y los cargos de la Administración del Estado, sobre todo en la judicatura. Es una cosa parecida, también pasan a una segunda actividad, cobran menos, les quitan sobre todo la nocturnidad y alguna cosa más y también les baja el sueldo bastante. Bueno, ¿quién es un jubilado? Es aquella persona que, habiendo cumplido el ciclo laboral establecido por las leyes, deja de trabajar y percibe una pensión para vivir, cuya cuantía viene determinada por la cotización efectuada. Tomen nota de este asunto,
percibe una pensión para vivir cuya cuantía viene determinada por la cotización efectuada. El jubilado pasa. ¿Y quién es un pensionista? Quienes, cumpliendo ciertos requisitos establecidos por las leyes, enfermedad, viudedad, orfandad, discapacidad, honores, puede ser un hecho importante que haya hecho al Estado, le da un derecho a percibir una pensión. Y entonces ahí he puesto unos dibujos de los casos diferentes que puede ocurrir. ¿Cuál es la diferencia? Fíjese en esos 3 detalles. De la izquierda, el cumplimiento del ciclo laboral, deja de trabajar, percibe una pensión y una cuantía determinada por la cotización. Y la derecha, el pensionista, cumple ciertos requisitos que los marca una ley y eso le da un derecho a una pensión con una cuantía determinada que la marcan los poderes públicos. En España, la pensión no contributiva, que lo veremos más adelante, quien marca la cantidad es un organismo que se llama el Inserso. Dentro del Inserso hay otro organismo que es una especie de parlamento compuesto de personas mayores con 61 escaños que son los que determinan la cantidad, una votación determina la cantidad de lo que tienen que cobrar tal. ¿Qué buscamos nosotros? Bueno, ya da igual. ¿Qué buscamos nosotros? Las asociaciones buscamos que estemos representadas en ese Parlamento, porque el Parlamento está ahora mismo ocupado por partidos políticos y por sindicatos. Y nosotros las asociaciones queremos que los mayores estén en ese Parlamento para que puedan votar e influir en las decisiones. Entonces queda claro, todos los jubilados pueden ser pensionistas, pero no todos los pensionistas son jubilados, como me imaginarán ustedes. Sigue. Volvamos a la sexta pregunta del principio. ¿Cuál es el origen de estos conceptos? La jubilación procede del latín jubilatius y eso del hebreo. Es un término que hace referencia al cuerno del macho cabrío. Cuando los judíos se jubilaban, empezaban a trabajar, contaban 7 años, 7 veces, eran 49 años y en el año 50 dejaban de trabajar, vendían el rebaño, liberaban a los esclavos y a vivir. Y la jubilación es una cosa interesante del origen romano. Es el soldado que ha cumplido el tiempo de servicio, donde le daban el premio, que en aquella época era 20.000 sestercios, en la época de Augusto, 20.000 sestercios para los guardias más importantes, la guardia pretoriana, y los soldados legionarios le daban 12.000. Era el equivalente aproximadamente a 6 años de sueldo. Y se lo daban en una cifra. Si no tenía dinero el imperio, lo que hacía era darle una tierra. Y de ahí surge Emérito Augusta, que es Mérida, la capital de Extremadura. Entonces, ¿qué hace? Fundan una ciudad, él les da terreno a los soldados y en vez de darle 12.000 sestercios a los legionarios y 20.000, les da un 20%, les da un quinto y le da una tierra en el 80% del restante. Y forman una ciudad súper próspera que llegó a ser la capital de Lusitania, que si me lo permiten, no es moco de pavo. Seguimos. Pero vamos, ¿qué dice la Constitución? Roque. El título preliminar dice una cosa muy clara. España se constituye en un Estado social y democrático de derecho. Todo lo demás, en este caso que estamos, no nos importa demasiado. Es importante, pero desde luego no. Roque. Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y entonces verán en el segundo párrafo del artículo 9 la libertad, igualdad del individuo y de los grupos que se integran sean reales y efectivas. Seguimos. Y en el artículo 14 es donde nos marca que todos los españoles somos iguales ante la ley, sin que haya discriminación alguna o cualquier otra condición o circunstancial personal o social. Ahí se nombra nacimiento, raza, sexo, religión y opinión, pero no se nombra la senectud, que es la vejez. Entonces, encuadrado en ese otro artículo del Senado, nos contestan los senadores que ahí estamos. Ya les vale. El artículo 15, todos tienen derecho a la vida y la integridad física y moral sin que ningún trato pueda ser sometido a tortura ni a pena o tratos inhumanos o degradantes. Y en el siguiente artículo, que es el 31, todos contribuirán
principios de igualdad y progresividad que en ningún caso tendrán alcance confiscatorio. El gasto público se realizará con una asignación equitativa. De ahí viene el tema de que el sistema público de pensiones en España sea un sistema de reparto, que no es un invento de ahora, no se ha inventado en época de democracia. Viene desde la primera ley de la Seguridad Social, que se verá más adelante. El artículo 41 es donde realmente empiezan los derechos y libertades de los españoles, los principios rectores de la política social y económica. Los poderes públicos mantendrán un régimen que garantice, tomen nota de esa palabra, que garantice, porque mucha gente oye por ahí que dice, tenemos derecho a la vivienda, sí, pero no está garantizado. Lo único que está garantizado en España son las pensiones. Pasa, Roque. Aquí está claro, este es el artículo 43. Es muy importante porque aquí es donde se crea digamos, el sistema que nos sanitario, realmente. Roque. Y el artículo 49 es donde se toma ya el Estado ampara a los casos de invalidez, viudedad, previsión, tratamiento, rehabilitación e integración, que se ve claramente en ese artículo. Y ya aquí viene el siguiente, es esto es la guinda del pastel. El artículo 50 es donde se basa todas las pensiones en España. Los poderes públicos garantizarán, así es literal, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica al ciudadano durante la tercera edad. Aquí me cortaron en la sexta, pero yo seguí insistiendo y después del descanso volví a repetirlo. Asimismo, y con independencia, tomen nota de este asunto, de las obligaciones familiares, promoverán su bienestar en el tema de la salud, la vivienda, la cultura y el ocio. La segunda parte del artículo 50 es muy importante. Los poderes públicos se comprometen en promover el bienestar de los ciudadanos de la tercera edad mediante un sistema de servicios sociales que atenderán sus problemas de salud, vivienda, cultura y ocio. Repito esto porque es muy importante. De nada sirve cobrar un aumento del 8,5% en una pensión de 500 euros, que son nada, que son 40 euros, si luego te compras un audífono que vale 1.800. Entonces, es importantísimo incidir en ese tema porque el Estado, con su poderío, las comunidades autónomas, incluso los ayuntamientos, pueden conseguir de compañías fabricantes mejores precios porque algunos de los que hemos trabajado en ciertos sitios sabemos los que vale un auricular y 1.800 euros es una auténtica barbaridad. Roque. Como ven, el artículo viene muy bien, vivienda, salud, cultura y ocio. Parecen prioridades lógicas, pero verán en el artículo 148, en el 149, como estas prioridades no son tan lógicas. Roque. Fíjense, de 22 competencias, en las comunidades autónomas está la asistencia social en la 20 y la sanidad y la higiene en la 21, pero si miran lo de delante, pues está la protección de la caza o cualquier otra cosa. De 22 competencias, la asistencia social, la sanidad y la higiene está la 21. Seguimos. Y de 32 competencias está la 17 en la regulación de las condiciones de garantía de la igualdad. Es una barbaridad. Perdón, antes me he equivocado. Antes eran del Estado y aquí son las comunidades autónomas, que son en realidad quien, ahora lo verán, van a tratar esto con claridad. Nuestra experiencia nos ha dicho que la salud, el ocio, la cultura y la vivienda es realmente como está colocado. Aunque la Constitución pone lo contrario, aquí está al revés. Seguimos. Comprobando que realmente los ayuntamientos quienes han tomado cartas en el asunto. Es una cosa que el Estado marca una ley, se hace el longhi y le descarga el asunto a los ayuntamientos. Que ellos, aquí ya se lo he dicho, seguimos.
es un resultado de imaginación, iniciativa, trabajo y dedicación que crean esta gran casa de la seguridad social que nos cobija y nos protege a todos. Porque les diré que el sistema nuestro es de lo mejor que hay por Europa. Lo que pasa que como es tan grande y tiene tanto dinero o maneja tanto dinero, que es muy goloso y los sinvergüenzas, que los hay en todas partes, pues suelen meter mano. ¿Qué pasó después de la Constitución? Aprueban, siguiendo el artículo 50 de la Constitución, la Ley de Medidas Urgentes para la racionalización de la estructura de la acción protectora y se crea el periodo mínimo de cotización exigible, que entonces era de 15 años, ahora este ministro lo ha puesto en 25. En el artículo 4 dice que las pensiones que se revalorizarán de acuerdo con el índice de precios al consumo previsto para dicho año. Aquí hay una trampa, ya la verán. La trampa es que se actualizaba en diciembre, había una paguita a final de enero y este año pues se la han saltado y nos hemos quedado sin la paguita de final de enero, porque ese era el momento de la actualización. Y luego se hacía una estimación de lo que iba a subir la vida durante el año 2023 y te daba una parte que luego te volvían a reintegrar en la primera edad. ¿Qué ocurrió? Que al no hacerlo, el Estado con ese movimiento se ahorró, por mis cálculos, cerca de 10.000 millones de euros. Tomen nota de la cantidad. Seguimos. El 25 de abril del 86 se promulgó la Ley General de Sanidad. Es cuando ya se empieza esto a mover un poquito más. Actualizarse, ponernos al día con países como Holanda, Dinamarca, que fue un gran precursor. No sé, se me ha olvidado decirle que Dinamarca fue el país que primero puso las pensiones de todo el mundo. Se adelantó a Alemania. Fue una jugada que hicieron los daneses, porque Bismarck, que era un tipo que le gustaba mucho la guerra, quería meter mano a Dinamarca. Entonces, el rey de Dinamarca, para ganarse a su público, le pisa la jugada al otro y se quedó el otro con las ganas, hombre. Seguimos. La Ley General de Seguridad Social, dice el artículo 7, tomen nota de esto. Estarán comprendidos el sistema de seguridad social a efectos de prestación de modalidades contributivas cualquier persona, sea sexo, edad, civil, tal, siempre que ambos supuestos ejerzan su actividad en territorio nacional. Asimismo, estarán comprendidos a efectos de prestaciones todos los españoles residentes en territorio nacional. Esto habla de las pensiones no contributivas. Es muy importante porque verán ustedes que en el artículo 50 no dice nada de pagar pensiones porque se haya cotizado. En España tienen derecho a pensión todo español desde que nace. Lo que ocurre es que la pensión no contributiva es muy pequeñita y ¿qué hacemos? Contribuimos con cotizaciones para cobrar más. Por eso España es un Estado social y democrático de derecho, pero sobre todo es Estado social, que no significa que sea socialista. Seguimos. Aquí viene el pastel, el famoso Pacto de Toledo, que yo, si me permiten la licencia, le suelo llamar el Parto de Toledo. Entramos en él. En 1995 hay una crisis de la puñeta y se crea una comisión parlamentaria no permanente para estudiar sin ningún tipo de injerencia política, para poder debatir medidas para que sobreviva esto. Se llama Pacto de Toledo porque, aunque se crea en el Congreso, la primera reunión se hace en el Parador Nacional de Toledo. Seguimos. Imagínense la que había una crisis financiera y económica internacional. Alemania se había quedado con la RDA, las comunidades europeas ligadas al marco se habían fiado del marco, estalla la burbuja inmobiliaria de Japón, se produce la primera guerra del Golfo, que es el padre de George Bush, el padre. Aumentan los precios del petróleo y hay una inflación generalizada. Esto es en el año 92. Para más remate,
En España nos estamos gastando el dinero para la Expo, el acceso ferroviario a Andalucía, la AVE de Sevilla, la Olimpiada de Barcelona, en fin, todo lo que ven ahí. Esto era un dispendio en aquella época tremendo. Seguimos. ¿Qué ocurre? Pues que en el 93 estamos arruinados completamente. Una enorme, fíjense, para la época, 180.000 millones de euros. Imagínense eso en pesetas, eso sonaba una barbaridad. Aparece el ministro Solchaga, vamos a enfriar la economía porque esto está muy caliente, era un rollo, era lo que estaban haciendo, es que vamos a parar esto porque nos vamos al carete. Leer todo esto, si quieren lo leemos, pero vamos, ya saben de qué va. Pasamos. Fíjense en lo que tiene que hacer el Estado. Devaluar la peseta el 16 de septiembre del 92. Vuelve a devaluarla el 21 de noviembre del 92. La vuelve a devaluar el 13 de mayo del 93. Y ya para remate la vuelve a devaluar el 6 de marzo del 95. Al terminar esta devaluación de los ahorros pasaron de 100 pesetas, el que tenía 100 pesetas pasó a 76 pesetas. Tomen nota de lo que les digo, es como tener 100 euros y de pronto te dice, no, el valor de tus 100 euros es de 76. Entonces se crea una comisión, que esto de las comisiones se les da muy bien a los diputados, y titulada Análisis de los problemas estructurales del sistema de seguridad social, como dijo Hipólito antes, unos títulos que vamos. Seguimos. Entonces se crean 15 recomendaciones. Todas estas que yo marco en verde son recomendaciones que más o menos se han cumplido, etcétera, etcétera. Pero las 9, la 10 y la 14, promover la equidad y continuidad del sistema, estudiar la necesidad de subir la edad de jubilación y la creación de un sistema complementario, esta donde está la madre del cordero. Están todos locos porque la banca está loca por pillarlo. ¿Por qué hemos dedicado tanto a la comisión? Porque este acto, del mismo nivel que los pactos de la Moncloa, fue uno de los más importantes de la historia moderna de España. Reformar el sistema de la seguridad social, especialmente en lo que se refiere al sistema público de pensiones. 2. Porque al mismo tiempo trataba de alejarlo de la confrontación política entre los partidos. Nada se ha cumplido. Y porque aquellas 15 recomendaciones provocaron una serie de modificaciones que transformaron para siempre el modelo de seguridad social español. Seguimos. Bueno, hasta el momento hemos hablado de lo que es las pensiones, la historia, un poco para meternos en vereda. Lo que nos ocupa y preocupa en AGIPE es la toma de conciencia y la lucha contra el maltrato, abuso y abandono de los mayores. De ahí estas segundas jornadas y las que seguro vendrán en años sucesivos. Jornadas hasta que podamos lograr las medidas necesarias para la prevención y disminución radical de esta lacra social. Lacra social que convive entre nosotros muchas veces silenciosa y silenciada. Del año pasado a este, poco o nada ha cambiado. Movimiento AGIPE estuvo, como ya es conocido, en el Senado de España, presentando y entregando a las señorías del PSOE, del PP y de Vox un documentado informe sobre el maltrato que los mayores sufren en la sociedad actual. Avisando y advirtiendo de lo que he dicho antes, que el maltrato es sufrido en silencio y en la mayoría de las ocasiones también silenciado, siendo muy necesario sacarlo a la luz y legislar sobre las cuestiones que sirvan para evitar sus consecuencias. En esta España nuestra se habla de forma constante en las televisiones, en la prensa, los políticos, todo el mundo, insistiendo sobre el maltrato a la mujer, sobre la violencia machista, situaciones de violencia contra las que hay que luchar y poner todos los medios necesarios para que sean erradicadas también de nuestra sociedad. Ninguna mujer, por el hecho de serlo, merece ser maltratada, golpeada, ninguneada, menospreciada o muerta y asesinada por nadie. Pero ojo, también entre los mayores hay mujeres y también sufren maltrato
de todo tipo, físico, sexual, psíquico, moral, vejatorio. Esta es también una realidad incuestionable. Da la impresión de que la denuncia social y el hacer del maltrato y la violencia machista un asunto primordial para la sociedad, que lo es, resta importancia al resto de maltratos, entre ellos al sufrido por los mayores, sean estos hombres o mujeres. Hace poco tiempo, las televisiones del país mostraron a toda España la denuncia de una hija por la agresión sufrida por su madre, una señora de más de 90 años en una residencia de ancianos. Fue agredida a bofetadas por su cuidadora. La anciana sabemos que falleció poco después. Desconocemos si a consecuencia de la agresión sufrida o de otras causas. Pero aquí tenemos que resaltar que la agresora, después de serle aplicado el vigente Código Penal, cargó con una pena de 200 euros de multa. No perdió su empleo y, por tanto, pudo seguir, entre comillas, cuidando a la anciana que había agredido. También en televisión nos han referido casos de octogenarios avanzados que, sin conocimiento de sus hijos, han contraído matrimonio con su cuidadora mucho más joven y que ésta, con su nueva condición de esposa, no tuvo impedimento para disponer de sus bienes inmuebles o dinerarios, dejando a los hijos sin herencia. En este caso, desconocemos quiénes son los verdaderos culpables, si la cuidadora espabilada y lista en demasía o los hijos por olvido y abandono de su progenitor. Hay muchísimos casos de maltrato a los que me podría referir. Solo hay que fijarse en las publicaciones y noticias que aparecen de forma constante sobre el tema que nos preocupa y ocupa. Noticias como estas que apunto, sacadas de la prensa e incluidas en el informe sobre el maltrato de Movimiento AGIPE. Unos borrachos suben un vídeo haciendo girar a una anciana por los aires. El funcionamiento de algunas residencias de ancianos deja mucho que desear. Presentadas 50 denuncias por maltrato. Detienen a una mujer que estafaba dinero a ancianas. Encuentran ratas en una residencia. Varios ancianos estafados mediante el timo del revisor del gas. La Guardia Civil detiene a un hombre de 45 años por maltratar a sus padres ancianos. Pega a su madre anciana por robarle dinero para drogas. Detenido por apalear y robar a un anciano a la salida de un banco. Aquí quiero referirme a una forma especial de maltrato y abuso, el que sufren los mayores por parte de las entidades financieras y también en las administraciones públicas, cuando se les quita la atención personalizada y se les obliga a actuar por medios electrónicos y digitales para realizar las gestiones que precisan en su día a día en los cajeros automáticos o obligándolos a utilizar la firma digital, que no saben ni cómo obtener. El DNI electrónico, que tampoco entienden para qué les sirve, si ya tienen el suyo, ese que dice que es válido hasta el año 9.999 y que siempre han utilizado. A manejarse en Internet con un teléfono u ordenador que no dominan y que por edad nunca van a dominar por muchos cursillos a los que asistan. Todo esto lo sabemos en AGIPE, nos lo cuentan los mayores. En la Asociación de Ciudad Real, en su oficina de atención, lo viven día tras día. Y en otras provincias, como en Alicante, se han presentado mociones en los ayuntamientos para que sean ellos, como administración más cercana, los que pongan en marcha esa oficina del mayor que preste atención personalizada a los mayores que la precisen. Veremos si se consigue. Lo de los bancos y entidades financieras es cuestión de justicia. A los mayores se les maltrata cuando para sacar dinero, el dinero de su pensión, se ven obligados a desplazarse a distancias enormes en la España vaciada o agrícola, en cuyas poblaciones han cerrado las oficinas e incluso los cajeros.
No les importan para nada si los usuarios, sus clientes obligados, tienen problemas de movilidad o carecen de vehículos para desplazarse. Tampoco les importa mucho el que puedan ser agredidos o robados por los malos, que los hay, y actúan, como nos vienen mostrando las noticias anteriores, con demasiada frecuencia y además con graves consecuencias físicas, económicas y morales para los mayores que la sufren. En nuestro país, más de 4.443 municipios carecen de una oficina bancaria. Más de 1.600.000 personas no tienen acceso a una oficina. En Castilla-La Mancha, 470 pueblos están sin oficina, un 51,14% de los municipios, y 84.186 personas carecen de ese servicio bancario. Estas cifras, aunque en términos relativos suponga que solo el 3% o el 3,5% de la población carece de acceso a una sucursal, hace que el encontrar una oficina en algunas comunidades autónomas pueda llegar a ser muy complicado. Además, esta situación se produce precisamente en las zonas rurales, que son donde los ciudadanos tienen más necesidad de ellas, pues se trata de zonas agrícolas con escasa población y en donde buena parte de los habitantes pertenece a este grupo de edad, que tiene mucho más difícil el acceso a los canales digitales de los bancos, y para los que la necesidad de contar con dinero en efectivo para sus gastos diarios sigue siendo muy importante. Dinero en efectivo que procede de su paupérrima pensión y que al disponer de él con el fin de ahorrarse un nuevo viaje, lo hacen en su totalidad la disposición de su pensión, convirtiéndose durante un largo mes en personas propicias para robo y asalto en su propia casa. Asuntos Económicos y Transformación Digital, ministerio que dirige la presidenta primera, Nadia Calviño, firmó junto con el gobernador del Banco de España y las asociaciones de la banca la actualización del protocolo estratégico para reformar el compromiso social y sostenible de la banca. Ahí es nada lo del título, en el que se indicaba que en las próximas semanas se adoptaría por el Consejo de Ministros el proyecto de ley de servicios de atención al cliente, que deberá incluir exigencias específicas para el sector financiero, mejorando los canales y la atención personalizada con el fin de garantizar una respuesta adecuada a los clientes. También se preveía la creación de la Autoridad de la Defensa de los Clientes Financieros. De todo ello se informaba en rueda de prensa por Nadia Calviño y los firmantes el día 21 de febrero de 2022. Pues, queridos amigos, estamos a 29 de septiembre de 2023, justo 585 días después de aquella rueda de prensa, y seguimos igual o peor, pues la banca ha continuado cerrando oficinas y despidiendo empleados. No nos engañemos, los beneficios son los beneficios y es lo que verdaderamente les importa a los bancos y a las entidades financieras. Y así van a seguir. Y por lo visto, con la complacencia del Gobierno y con algunos paripés que se montan para quedar bien. El ser mayor es una consecuencia de la vida. Mayor te hacen los años vividos. Pero esos años lo que no pueden hacer es que se pierdan tus derechos. Quizás te hagan más débil en lo físico y puedan mermar incluso tus facultades físicas o mentales, y que todo ello te convierta en una persona vulnerable. Ante esta situación, la sociedad civil, representada por los poderes públicos, tiene la obligación de responder con medidas de protección. De ninguna de las maneras puede permanecer inactiva. Esa sociedad civil la conformamos todos los ciudadanos, también los que hoy estamos aquí. El próximo día 1 de octubre, la ONU lo tiene asignado como el Día Internacional de las Personas Mayores. Pues vale, está muy bien. Celebrémoslo como se merece. Tomemos conciencia de lo que sucede a nuestro alrededor. Denunciemos desde nuestra posición social, sea esta la que sea, el abuso, el abandono y el maltrato que sufren los mayores. No ocultemos su importancia.
Utilicemos la prensa, las redes sociales, las manifestaciones. Ojalá que en esa gran manifestación que se da cada día 8 de marzo, en multitud de pueblos y ciudades de España, hayan pancartas y gritos de denuncia que incluyan la brecha en las pensiones, la brecha digital y tantas brechas que se sufren en este país las mujeres mayores, y en apoyo de las abuelas que son maltratadas por el sistema, obligadas a vivir con pensiones de miseria, en apoyo también de esas viudas a las que se les reduce la pensión de su marido fallecido hasta un 52%, cuando además de la pérdida de su ser querido, se ven abocadas a la insuficiencia económica a partir del día siguiente. Pensiones de las que nuestro apreciado amigo compañero Javier Fernández les va a hablar en su conferencia, que verán resulta amena y clarificante. Tomemos, por favor, con el interés que merece este asunto. No seamos responsables con nuestro silencio ante situaciones de maltrato. Exijamos de nuestros responsables políticos acciones contra esta lacra. Condenemos el edadismo. Eduquemos a nuestros niños y jóvenes en el respeto y aprecio a los mayores. Peleemos por una sociedad mucho más justa con ellos. Los mayores, vuestras abuelas y abuelos, vuestros padres y madres, lo merecen. En ello estamos. Muchísimas gracias. Daros las gracias a los alcaldes que habéis venido, a Manuel, porque siempre nos ha apoyado, al Partido Socialista de Moral, que también está aquí, igual que el año pasado. Se nota. Poco a poco conseguimos cosas. Y eso, que conste, que da gusto cómo trabaja tanto la corporación como el resto del ayuntamiento. Quiero dar las gracias también, en esta ocasión, a Sagrario, concejal de Bienestar Social, Mayores, Cooperación, Discapacitados y Vivienda del Ayuntamiento de Puertollano, y a Marian, concejal de Educación, Juventud e Infancia e Igualdad, también del Ayuntamiento de Puertollano. Sé de buena tinta, porque en una reunión que tuvimos últimamente para llegar a un acuerdo, a ver si nos cedían un localcillo por ahí, nos enseñó su agenda, nos enseñó la agenda y la tenía hasta arriba, y nos dijo: Antonio, no te preocupes, que voy. Y eso hay que agradecerlo. Quiero dar las gracias también a las distintas asociaciones que han venido. Y bueno, llegó este día. Este día que vamos a tratar el tema de las pensiones. Todo el mundo se pregunta qué tiene que ver el maltrato con las pensiones. Bueno, el contexto de las pensiones en España, existen ciertos colectivos que son considerados especialmente vulnerables, aunque parezca mentira, y que requieren una atención especial para garantizar su protección. Algunos de estos grupos saben cuáles son. Personas con pensiones no contributivas, personas que no han cotizado lo suficiente para poder acceder a una pensión contributiva, más o menos que le quedara algo para poder comer. Este grupo incluye a personas con pocos recursos económicos, como aquellos que han trabajado en empleos informales o tienen una historia laboral intermitente. ¿Nos suena, no? Nos suena. Para brindarles protección se establecen estas pensiones que garantizan un ingreso mínimo para cubrir sus necesidades básicas. ¿Seguro? ¿Con 500 euros vivimos? No. Las mujeres. A menudo se enfrentan a desigualdades en el ámbito laboral. A menudo. Lo que puede traducirse en menores salarios y menos tiempo de cotización. Esto puede resultar en pensiones más bajas en comparación con los hombres. Personas con discapacidad. Aquellas personas a menudo se enfrentan a barreras adicionales para acceder a un empleo. Sabemos que tienen un cupo, todo lo que haga falta, pero tienen más dificultades que el resto para cotizar lo suficiente para una pensión contributiva. Personas en situación de dependencia. Aquellas personas que requieren asistencia y cuidados constantes debido a su estado de dependencia y se pueden enfrentar a dificultades para generar ingresos y cotizar lo suficiente para la pensión contributiva. Personas viudas. ¿Por qué las personas viudas pueden cobrar hasta el 60% de la pensión del marido o de la mujer? ¿Por qué?
Aquí, esto lo puse no sé por qué, porque realizan las tareas del hogar. ¿Eso es motivo para que cobren menos? ¿Es que las personas que trabajan en el hogar no trabajan, no hacen más esfuerzo que el resto? No. El Gobierno español, en colaboración con los agentes sociales y económicos, ha implementado políticas y programas específicos para brindar protección a estos colectivos. Estas medidas incluyen ampliación en las pensiones no contributivas, las mejoras de las condiciones laborales, la promoción e inclusión laboral con personas de discapacidad, la expansión de los servicios de atención a la dependencia. El objetivo es asegurar que estos colectivos reciban una protección adecuada y que sus necesidades sean atendidas en el sistema de pensiones. ¿Es suficiente? ¿Es suficiente? Una pensión no contributiva que, por mucho que nos esforcemos, no llega a 500 euros, ¿es suficiente? Una lista de dependencia que puede llegar a un año y en muchos casos las personas que han solicitado esa dependencia se mueren sin cobrarla. ¿Es normal? No. Nos dirigimos a ustedes para abordar un tema de gran importancia y preocupación para todos. Las pensiones constituyen un pilar fundamental del bienestar social y la protección de nuestros mayores, por lo que es esencial analizar su situación y encontrar soluciones sostenibles a largo plazo. Es necesario reconocer que el sistema de pensiones en España se enfrenta a desafíos significativos debido a diversos factores demográficos y económicos. El envejecimiento de la población. Cada día somos más habitantes y más viejos. Los factores demográficos y económicos. La disminución de la tasa de natalidad plantea un reto considerable para el equilibrio financiero de las pensiones. Para garantizar la viabilidad del sistema es crucial fomentar el empleo y el crecimiento económico. La creación de empleo de calidad y el fomento de la productividad contribuirán a aumentar las cotizaciones a la seguridad social, lo que a su vez fortalecerá el sistema de pensiones. Además, es importante promover políticas que impulsen la natalidad y faciliten la conciliación laboral y familiar. Es fundamental abordar la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones. Esto implica evaluar cuidadosamente los ingresos y gastos del sistema y tomar medidas adecuadas para garantizar su equilibrio a largo plazo. Es posible que sea necesario ajustar parámetros como la de jubilación, ya se ha hecho. Las bases de cotización, ya se ha hecho. Mecanismo de revalorización de las pensiones para adaptarse a la nueva realidad demográfica, ya se ha hecho. Sin embargo, nuestras pensiones están en peligro. Eso es lo que dicen. Dentro del fondo o hucha de las pensiones tenemos gastos impropios que no deberíamos soportar. Estos gastos entraron con la crisis del 2008 y al día de la fecha la hucha de las pensiones la sigue soportando. ¿Por qué? Si la hucha tiene dinero. Además, es necesario fortalecer los mecanismos de solidaridad intergeneracional. Debemos asegurarnos que las generaciones futuras no se vean sobrecargadas con el peso de financiar las pensiones actuales y, al mismo tiempo, garantizar una protección adecuada para nuestros mayores. Esto implica explorar opciones como la diversificación de fuentes de financiamiento y el establecimiento de un diálogo social amplio y constructivo. Hay mucha gente que al día de la fecha no se ha jubilado. Habrá que hacer que esas pensiones, cuando ellos se jubilen, sean dignas. En definitiva, el sistema de pensiones en España requiere una cuidadosa acción a la vez que decidida para garantizar su sostenibilidad y la protección de nuestros mayores. Este es un desafío que nos concierne a todos como sociedad y debemos trabajar juntos para encontrar soluciones justas y equitativas. Confío que, a través del diálogo y el consenso, podremos superar estos desafíos y construir un sistema de pensiones sólido y sostenible que brinde tranquilidad y seguridad a nuestros mayores. Gracias. Buenas noches, para mí esto es lo peor, hablar de este nos hacemos un poquito, pero esto no podía haber sido posible sin mi compañera. Yo me tocó vivir la pandemia con
nombre del comisario provincial y en el de todos los policías de la comisaría de Ciudad Real, Puerto Llano, Valdepeñas y Alcázar. de turismo que viene en representación de ella, que es Sara Hernández.